hoy día a empezar con la semana 7, ¿no? Que son reacciones químicas, nucleares, ¿no? Y vamos a balancear estas ecuaciones, ¿no? Muchas veces escuchaba, ¿no? Uy, no, reacciones químicas, no, si me vienen para balancear, mejor paso esa pregunta. Y en realidad no es tanto así, es entender un principio, que es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces vamos a ver cómo una ecuación, ¿no? Química que me representa esa reacción química, ¿cierto? Es, tiene que estar conforme a ese principio, ¿no? O sea, una ecuación balanceada, ¿no? Evidencia ese principio, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, una reacción química, como sabemos, es una transformación de la materia. En una reacción química se rompen enlaces, ¿no? De los reactantes y se forman nuevos enlaces en los productos. Los productos ahora van a tener diferentes propiedades que las que tenían cuando eran reactantes, ¿no? Por eso se dice que ha habido una transformación química. Bien. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué nos presentan? Nos presentan que inicialmente el hidrógeno está enlazado con otro átomo de hidrógeno, el oxígeno también. Entonces, ocurre una reacción y miren cómo ahora los enlaces son diferentes, ¿no? Ahora son unidos hidrógeno y oxígeno. Entonces, eso es entonces una reacción química que se puede representar mediante una ecuación química, ¿no? Entonces, los reactantes serían en este caso el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? La molécula de hidrógeno y la molécula de oxígeno, ¿no? Y el producto sería el agua, ¿no? El producto sería el agua. Bien, entonces en toda reacción química hay una transformación y esa transformación implica una transformación química, ¿no? Esa transformación implica ruptura de enlaces y formación de nuevos enlaces, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando. Las reacciones químicas nosotros las podemos evidenciar, por ejemplo, ahí, ¿no? De hecho, hay una reacción química porque veo que la materia se está transformando, ¿eh? Hay una especie de vapor, de gas, ¿cierto? Que va saliendo y la reacción, pues, está produciéndose con la producción de ese gas. Inclusive se transforma el color, ¿no? Entonces, ahí ha habido una transformación química. Pero siempre se va a cumplir que la materia no se crea ni se destruya, solo se transforma. Entonces, mediante una ecuación química plantearemos ello, ¿no? Entonces, muchas veces la transformación implica también un cambio de color, un cambio en las propiedades del color, ¿no? Por ejemplo, ahí ve un gas, el color del gas me va diciendo qué producto es, ¿no? El monóxido, el llamado óxido nítrico, ¿no? Está formando con oxígeno, ¿cierto? El dióxido de nitrógeno. Y el dióxido de nitrógeno, ese es un color ámbar, ¿no? Ámbar. Entonces, diferentes situaciones. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que veo? Que en esa pinza está sujeto una cinta de magnesio, una cinta como una serpentina pequeñita, delgadita, ¿no? Oscura, ¿no? Ahí está el magnesio sostenido en esa cinta. Le acercamos un mechero y miren cómo la cinta de magnesio reacciona. ¿Con quién está reaccionando? Con el oxígeno del aire. Y está formando óxido de magnesio. ¿Ven? Miren cómo se desprende vapor, se desprende energía también. Muchas de las reacciones, ¿no? Se puede visualizar la energía, ¿no? En este caso, esa energía calorífica, energía luminosa, ¿cierto? Esa transformación para darme magnesio metálico más oxígeno gaseoso nos da óxido de magnesio, ¿no? Y el óxido de magnesio ya tiene otras propiedades, ¿no? Bueno, aquí tenemos que muchas veces las reacciones se llevan a cabo formando precipitados, es decir, sustancias que no se pueden disolver en agua, ¿no? Muchas veces se forman como coágulos al inicio y después ya van tomando el aspecto propiamente de un sólido, ¿no? Pero inicialmente es un coágulo, ¿no?
otras reacciones, pues, de frente van a formar un sólido, ¿no? Depende eso de una propiedad que se llama el producto de solubilidad, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos ahí en esa pantalla oscura? Vemos un reactivo. En este caso es el cloruro de sodio. Se le agrega gotitas de nitrato de plata, la sal oxisal nitrato de plata, ahí también. Los dos por separado son incoloros, pero si al cloruro de sodio le agregamos gotitas de nitrato de plata, miren, conforme va cayendo la gotita, cómo se va formando ese precipitado de la sal aloidea cloruro de plata, ¿no? Cloruro de plata, que es ese precipitado, ese coágulo blanco, ¿no? Entonces también podemos expresar esta transformación mediante una ecuación química, ¿no? Y la ecuación química sería cloruro de sodio más nitrato de plata, ¿no? Me está dando la sal aloidea, nitrato de plata. ¿Listo? Bien, sigamos avanzando entonces. Sigamos avanzando entonces y vamos a tener lo siguiente. Que todas esas transformaciones las podemos dar mediante una ecuación química, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿ven? En un recipiente con agua van a dejar caer un cubito de hidróxido de sodio de sodio metálico, un color plateado, ¿no? Inmediatamente el sodio metálico reacciona con el agua, ¿no? Formando, miren, se desprende hasta energía, ¿ve? Ese color amarillo es característico del sodio cuando está reaccionando con el agua. Y está formando hidróxido de sodio. Se acompaña con gran desprendimiento de energía y ven un vapor, ¿no? Ese es el hidrógeno naciente que va saliendo, ¿no? ¿Ven? El vapor. Entonces nosotros podemos plantear esa reacción, ¿ven? Sodio metálico, ahí está la ecuación, ¿ven? Sodio metálico más agua, me está dando hidróxido de sodio más hidrógeno. Si yo quiero decir que es una reacción, por ejemplo, exotérmica o endotérmica, ¿no? El calor, le pongo el signo de calor en el lado de los productos, ¿no? Aquí no lo hemos puesto porque simplemente estamos primero prestando atención a la transformación de la materia, ¿no? Vamos a suponer que no me lo hubiesen dado balanceado y me hubiesen dicho, ¿no? Que balancee la ecuación. Entonces nosotros tendríamos que el método mucho más inmediato es el método del tanteo, donde se balancean elementos por elementos. Por ejemplo, vamos a ver, sodio, me dicen sodio, está reaccionando más agua y me está dando hidróxido de sodio, ¿cierto? Hidróxido de sodio más el hidrógeno gaseoso. Entonces, balanceamos. Un sodio que ingresa, un sodio que sale. Está balanceado. Primero hay un orden para balancear por el método del tanteo. El método del tanteo implica un orden. Siempre van a ir primero los metales, luego van a ir los no metales, luego el hidrógeno y al final el oxígeno. Ese es el orden. Si faltara uno de ellos, se salta al inmediato superior, ¿no? Por ejemplo, si no hubieran no metales, pasamos a hidrógeno, ¿no? Si no hubieran metales, pasamos a no metales, pero el orden siempre se mantiene. Entonces, en ese orden, primero sería el sodio que sale, luego no hay no metales, ¿no? Claro, el oxígeno, pero el oxígeno se considera aparte, digamos. Entonces, no hay no metales, vamos a hidrógeno, entonces. Dos hidrógenos que ingresan, aquí hay 1 y 2, 3, eso nos malogró la figura, ¿cierto? Están saliendo 3, 2 más 1, 3, y está ingresando 2. Entonces podemos ponerle acá un medio para decir un medio por 2 es 1, más 1, 2. 2 que salen, 2 que ingresan, ¿no? A estas alturas quiero decirle que ese número lo estoy sacando del subíndice, ¿no? Aquí, por ejemplo, es 1 por 2, son 1, 1, que no se escribe. 1 por 2 son 2 hidrógenos que están ingresando a la reacción. Entonces, aquí deben salir 2 también. 1 por 1, este subíndice 1 no se lee, entonces 1 por 1, un hidrógeno, y acá 2 por 1, 2 serían 3 que han salido.
Si le ponemos un medio, ahora sería un medio por 2, 1, más 1, 2. Entonces estaría balanceado el hidrógeno. Pasamos al oxígeno y vemos que como reactante oxígeno está ingresando a la reacción 1 y está saliendo 1. Correcto. Entonces está balanceado el oxígeno. Esta ecuación estaría balanceada, pero no estaría correcto. Lo correcto es no expresar coeficientes fraccionarios. ¿Quiénes son los coeficientes? Estos números que están pintados en rojo. Entonces, como no tenemos que expresar en nuestra ecuación números fraccionarios, coeficientes fraccionarios, a todo lo multiplicamos por 2, ¿no? Esto sería 2, esto sería 2, esto sería 2, y un medio por 2, 1, que no se escribe, ¿no? Ahí lo estamos poniendo solamente para señalarlo, pero no se escribe. ¿Estaría correcta la reacción? La ecuación química, parcialmente correcta. Porque una ecuación correctamente balanceada tiene que tener los estados de agregación. El sodio es un metal sólido que con el agua líquida, el agua está en estado de agregación líquido, reacciona para formar el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio sigue en la solución, ¿cierto? Se ha formado en la solución acuosa de hidróxido de sodio. Y este hidrógeno que se va desprendiendo, ¿cierto? Es gaseoso. ¿Listo? Entonces ahora sí estaría balanceada. Y ahora sí me estaría representando que toda la masa de reactante es igual a la masa de producto, ¿no? Por ejemplo, si aquí me sale, vamos rápidamente, sin necesidad de mucho detallar ese asunto, por ejemplo, ¿no? Si aquí me sale 2 por 23, 46, 46 más 18 por 2, 36, ¿no? 46 más 30, 82. Digamos que aquí me sale 82 unidades, 82 gramos. Aquí también me debe salir 82. Vamos a ver. Esto es 40 por 2. A ver cuánto dije. 2 por 23, 46. El peso atómico del sodio. Acá 18 por 2, 36. Entonces, ¿cuánto es todo? 82. ¿Estamos bien? 82. Aquí 2 por 40, 80, más 2, 82, ¿no? Porque el peso atómico el peso molecular de este es 40 y de este es 2. Entonces 40 por 2, 80, más 2, 82. ¿Ven? La masa no se crea y se destruye, solo se transforma. La masa de reactantes es igual a la masa de productos. Esto no lo hubiese podido evidenciar si no hubiese balanceado la ecuación, ¿no? Si no le hubiese puesto esos coeficientes, ¿no? Entonces, espero que se haya entendido por qué se debe balancear una ecuación, ¿no? Química. Entonces, la reacción química se da en la naturaleza. Nosotros podemos de repente cambiar de metal y en vez de poner sodio, ponemos potasio. El potasio reacciona mucho más violento, ¿no? La llama que sale es de color violeta, ¿no? Para cada alcalino que forma este hidróxido, por eso se llaman, ¿no? La familia de los alcalinos, el litio tiene un color, el sodio tiene otro color, el potasio tiene otro color de llama, ¿no? Pero todos van a formar hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, según sea el caso. Bien. Vamos a seguir avanzando entonces, ya hemos planteado una reacción. Entonces, en una reacción siempre van a existir reactantes y productos, ¿no? Donde los coeficientes son números enteros. Los reactantes son los que están antes de la flecha y los productos son los que están después de la flecha, ¿no? Toda reacción química debe estar correctamente balanceada y cuando está correctamente balanceada se le llama ecuación estequiométrica, ¿no? Ecuación estequiométrica, entonces, me va diciendo que la ecuación ya está balanceada, ¿no? Con sus coeficientes estequiométricos. Los subíndices me están señalando los estados de agregación, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, ¿no? La flechita del sentido de la reacción, ¿no? Me va diciendo que estos reactantes van a generar estos productos. Vamos a ver la siguiente semana que ya hemos visto cómo se cumple, que la masa de reactante es igual a la masa de productos, ¿cierto? Y vamos a ver que una ecuación
balanceada, o sea, una ecuación estequiométrica me dice las proporciones, me va diciendo que 2 moles de sodio requieren 2 moles de agua para formar 2 moles de hidróxido y 1 mol de hidrógeno, que se necesita por cada 2 moles de sodio, 2 moles de agua, ¿no? O dicho de otra forma, por 1 mol se necesitaría 1 mol de agua, ¿no? Para formar 1 mol de hidróxido de sodio. La próxima semana vamos a ver que el que se termine primero, si no están estequiométricamente, en una relación estequiométrica, el que se termina primero, ese sería el reactivo limitante. Entonces es muy importante ahora entender bien la ecuación, balancearla, para poder hablar de reactivo limitante. Bien, vamos a clasificar a las reacciones, y las reacciones se clasifican de acuerdo. Primero vamos a ver según el comportamiento de los reactantes. Según el comportamiento de los reactantes, vamos a tener, procuremos ver esta estructura. A más B como producto me da enlazado a B, ¿no? Podríamos decir, no hay producto secundario, ¿no? El reactante A más el reactante B reaccionan, se enlazan y eso es AB. Donde nosotros tengamos esta estructura, ¿no? Vamos a decir que es una reacción de síntesis o de combinación o también de adición. Por ejemplo, acá ven, A más B, oxígeno, me está dando AB. ¿Ven? Hidrógeno más oxígeno me está dando agua. Una reacción de adición. Acá también ven, A más B me da AB. ¿Estamos claros? Entonces, balancear ya es otra cosa. La estructura, estamos hablando de la estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, A más B me da AB. Entonces, si yo tengo esto, no, vamos a suponer que no me lo dan balanceada, sino yo lo balanceo. Entonces, hidrógeno más oxígeno me está dando agua, ¿cierto? Entonces, balanceo. 2 hidrógenos que ingresan, 2 hidrógenos que salen, perfecto. 2 oxígenos que ingresan, solo está saliendo 1. Entonces, aquí le pongo un medio por 2, un oxígeno que ingresa, 1 que sale. Como no se puede expresar fraccionario, ponemos 2 acá, ¿no? Un medio por 2 me da 1, que no se escribe, ¿cierto? Y acá me daría 2, ¿ven? Esto es la ecuación balanceada. ¿Está correctamente balanceada? No, parcialmente. Necesitamos poner los estados de agregación. ¿Listo? Entonces, de eso se trata. Vamos a ver la siguiente. A ver, vamos a ver la siguiente. Esa es la síntesis, se conoce como la síntesis del agua. Igual acá, ¿no? Vamos a suponer que no estuviera balanceado y me dan nitrógeno más hidrógeno gaseoso, me está dando amoníaco, ¿no? Amoníaco. Entonces balanceamos por el método del tanteo. Primero metales, luego no metales, luego el hidrógeno, luego del hidrógeno el oxígeno, ese orden, ¿no? Ese es el método del balance por el método del tanteo. Entonces, empezamos, ¿no? No hay metales, nos vamos a los no metales. Nitrógeno, 2 nitrógenos, uno que está saliendo. Entonces le tenemos que poner 2 acá. No le puedo modificar el subíndice, ¿no? Tampoco le puedo poner un medio, porque al contrario disminuiría 1. Un medio. También podría hacerlo, pero yo lo haría así. Este no lo puedo modificar, el subíndice, pero acá sí puedo modificar el coeficiente. 2. 2. Ya balanceé nitrógeno. Me falta ahora hidrógeno, ¿no? No metales, ahora viene hidrógeno. 2 hidrógenos que ingresan, 2 por 3, 6 hidrógenos que están saliendo, 2 por 3, 6. Entonces acá necesitamos 3. 3 por 2, 6 hidrógenos que salen, 6 hidrógenos que ingresan. ¿Eh? Ya está. Siempre cuidando los estados de agregación y tenemos balanceada esta ecuación, ¿no? Entonces, estequiométricamente, ¿cuál es el coeficiente del nitrógeno? 1, que no se escribe. ¿Cuál es el coeficiente del hidrógeno? 3. Si queremos sumar solo coeficientes de reactantes, ¿cuánto sería? 1 más 3, 4, ¿no? Porque los reactantes están antes de la flecha. La sumatoria sería 4, ¿no? 1 más 3, 4. ¿Cuánto sería la sumatoria de productos? Bueno, solamente hay un producto, entonces su coeficiente es 2, ¿no? Bien.
Espero que se esté entendiendo, sigamos avanzando, ¿no? Esta síntesis es muy conocida como la síntesis de Haber-Bosch, ¿no? Vamos a... Ahí está, ¿ven? Bien, seguimos avanzando entonces y vamos a ver acá, vamos a ver aquí, que según el comportamiento de los reactantes también no solamente se puede clasificar como reacción de adición, sino también como reacción de descomposición. La estructura, miren, ve, AB, ¿no? De un compuesto binario o ternario, ¿se acuerdan? Binario cuando tiene dos, ternario cuando tiene tres tipos de átomos. De un binario sacamos por lo menos dos, ¿no? O de un ternario sacamos por lo menos dos compuestos, se descomponen, ¿no? ¿No? Se descompone. Por eso se llama de descomposición. Por ejemplo, acá este clorato de potasio, es una sal oxisal, ¿no? Eh, a estas alturas voy a tratar de repasar un poco la semana anterior. Sin embargo, en un examen tranquilamente me podría venir, balancee esta ecuación y diga el coeficiente de la sal oxisal, ¿no? O diga el nombre del producto, o a qué función pertenece el producto. Está no solamente pidiéndome la evaluación, el balance, sino me está diciendo que reconozca por el nombre a qué función pertenece, ¿no? Entonces, una semana amarra a la otra. Ya hemos dicho el primer día de clase, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, acá ven, clorato de potasio se descompone, este triangulito me va diciendo que es el calor, ¿no? Se descompone por acción del calor, entonces este clorato de potasio se descompone en oxígeno y en cloruro de potasio. Balanceamos la ecuación y ahí tenemos, ¿ven? Que 2 de clorato se descomponen en 3 de oxígeno y 2 de cloruro de potasio. Esta reacción donde se ha necesitado el calor se le llama reacción de pirólisis, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que el agua, por acción de la corriente eléctrica, se descompone en hidrógeno y oxígeno. De uno salen dos, de uno salen dos. Uno, el reactante se descompone en dos. Eso se llama de descomposición, ¿no? Entonces, no olvidar, ¿no? Clorato de potasio es una sal oxisal, cloruro de potasio es una sal aloidea, ¿no? También podemos clasificar, ¿no? Ya hemos clasificado de adición o síntesis o combinación, la primera, ¿no? A más B me da AB. La segunda, ¿no? La de descomposición, que a partir de uno salen por lo menos dos productos a partir de un reactante. Y vamos a ver ahora la reacción de sustitución o también llamada desplazamiento simple. Veamos la estructura primero, ¿ven? Tenemos este reactante y este otro reactante, ¿no? El reactante A está libre, es lo primero que tengo que ver, no está enlazado, está libre. Mientras que aquí en este compuesto, B y C están enlazados. Cuando se produce la reacción, A desplaza a B, ¿no? Y se coloca él, se enlaza a él. B ha sido desplazado por A, ¿no? Ahora, en los productos vemos que A, que estaba libre, aparece enlazado. Eso es lo que debo reconocer, ¿no? El que estaba libre aparece enlazado. Y el que estaba enlazado ahora aparece libre en el producto. Eso se llama reacción de sustitución o desplazamiento simple. Por ejemplo, acá este sodio más agua. Fíjense cómo el sodio, estando libre, ahora aparece enlazado al agua. Y el hidrógeno, ¿no? Que estaba formando parte del agua, ahora sale libre. Acá, por ejemplo, el zinc está libre, ¿no? El cobre está enlazado al oxonium sulfato. Pero ahora cuando se produce la reacción, el zinc aparece enlazado con el oxonium sulfato. Y el cobre que estaba enlazado aparece libre. Eso es una reacción de sustitución o desplazamiento simple, ¿no? Por último, vamos a ver la reacción de doble desplazamiento o también llamado desplazamiento doble o metátesis. En algunos casos también se le puede decir doble sustitución, ¿no? Por ejemplo, ¿ve? Observemos los reactantes. Me los han puesto hasta a colores para yo poder entender la figurita. ¿Qué es lo que está pasando?
Y veo que como reactante A está enlazado con B, C está enlazado con D, pero ahora como producto, ¿qué ha pasado? ¿No? A, que estaba enlazado con B, ahora aparece enlazado con D, ¿no? 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 Y B, que estaba enlazado con A, ahora aparece enlazado con C. ¿Qué cosa ha habido? Como decir un cambio de pareja, así se le conoce, ¿no? Cambio de pareja, metátesis, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. Por ejemplo, ¿ven? Identifiquemos al oxoanión nitrato, ¿cierto? El oxoanión nitrato está enlazado a la plata, ¿no? Al metal plata. Y acá, ¿qué tenemos? El cloro enlazado al hidrógeno. Cambio de pareja, quiere decir que el nitrato ahora se va a enlazar con el hidrógeno. Y la plata se está enlazando con el cloro, ¿ven? Entonces aquí el nitrato de plata, que es el reactante, ¿cierto? La sal oxisal, nitrato de plata, está reaccionando con el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, es un ácido hidrácido. Miren el estado de agregación, acuoso. Para formar la sal aloidea cloruro de plata, ¿no? Una sal aloidea, un compuesto binario, conformado por un metal y un no metal, ¿cierto? Y el no metal generalmente es del grupo 6 o 7, ve ahí está el cloro, grupo 7. Y además forma el ácido oxácido, el ácido nítrico, ¿cierto? El ácido nítrico. Vamos a ver que balanceados todos son coeficientes 1, 1, 1, 1, ¿no? Está balanceada esta ecuación. Vamos a ver, ¿no? Esta segunda reacción, ¿no? También una sal oxisal, mírenme. Sodio está enlazado con sulfato, ¿no? El sodio está enlazado con sulfato. ¿Listo? Y por otro lado, el nitrato está enlazado con plomo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que, hay un cambio de pareja, ¿vale? Es decir, al nitrato ahora se va a enlazar al sodio y al sulfato el plomo, ¿no? Cambio de pareja, ¿no? Vamos a balancear estas ecuaciones. Empecemos por la primera, igual por el método del tanteo, ¿no? Una plata que ingresa, una plata que sale. A este oxoanión nitrato lo trato como si fuera uno solo. ¿Por qué? Porque observo que entra como nitrato y sale como nitrato, cosa que no podría hacer si entra como nitrato y después me da nitrato más NO2, más nitrógeno, más oxígeno. Ya no podría hacer eso porque ese nitrato ha dado origen a otros compuestos con nitrógeno. Pero si entra como nitrato y sale como nitrato, no, se me simplifica la vista, puedo decir un solo nitrato. ¿Y por qué sé que ingresa un solo nitrato? Porque el subíndice no está entre paréntesis, es 1, ¿no? Por 1, un nitrato que ingresa, un nitrato que sale, ¿no? Cloro, un cloro que ingresa, un cloro que sale, ¿no? Hidrógeno, un hidrógeno, uno que sale. Está balanceada esta ecuación. Veamos la segunda. Siempre metales, no metales, hidrógeno y al final oxígeno. Entonces acá, 2 sodios que ingresan, 2 sodios que salen. Estamos muy bien, ¿no? Podemos tratar al sulfato, a ver, veo, no hay SO2, no hay SO, no hay azufre. No, entonces entró como sulfato y sale como sulfato. Ya. ¿Cuántos sulfatos han ingresado? Veo el paréntesis, no hay paréntesis, entonces esto es 1. Un sulfato que ingresa, un sulfato que sale, ¿no? Metal, plomo, un plomo que ingresa, un plomo que sale. Nitrato, ¿ven este subíndice 2? Por 1, 2 nitratos que están ingresando, ¿no? 2 nitratos que salen. Ya está, balanceada la ecuación. Es una forma de balancear cuando el oxoanión está intacto. Entra a reaccionar y sale intacto como nitrato. Vamos a clasificar ahora las reacciones, ¿no? Pero por otro criterio, en la energía involucrada. Vamos a tener que las reacciones pueden ser exotérmicas, ¿no? Entonces yo tengo una ecuación, ¿no? Una ecuación química y veo que el calor está en el lado de los productos. Si está en el lado de los productos, esa es una reacción exotérmica, para decir, digamos, simbólicamente, ¿no?
aparte de generarme los productos CO2 y agua, me está generando calor como producto, ¿no? Entonces es una reacción exotérmica, libera energía, ¿listo? Libera calor, ¿listo? Esta liberación de calor, ¿no? Yo la puedo representar a esta reacción exotérmica poniendo que más, o sea, me da CO2, me da agua, más 803 kilojoules de energía, ¿ven? O sea, como que me está formando, digamos, este producto, entre comillas, ¿no? La energía, ¿no? O también puedo asociar a una variable termodinámica, el delta de H, que se llama variación de entalpía. Entalpía, ¿no? Es una variable termodinámica que me está diciendo el calor de reacción a presión constante, o sea, no está cambiando la presión. Entonces, puedo utilizar el delta de H, ¿no? Es el que se utiliza en la mayor parte de reacciones, ¿no? El delta de H, ¿no? Para no estar diciendo calor de reacción a presión constante, simplemente decimos delta de H, que es la entalpía, ¿no? El delta de H. Entonces, el delta de H puede ser positivo, o sea, mayor que cero, o negativo, menor que cero, negativo. Cuando la reacción es exotérmica, o sea, el calor está en el lado de los productos, o me están diciendo que aparte de generarme estos productos, me está generando energía, entonces el delta de H es negativo. Un delta de H negativo me está indicando que la reacción es exotérmica. Mucho ojo con eso. Entonces, ¿por qué siempre esperar que el símbolo Q de calor esté en el lado de los productos? O que la palabra calor esté en el lado de los productos. Simplemente me dan esta segunda reacción y yo debo interpretar que es una reacción exotérmica, ¿no? Que se está perdiendo calor, que los reactantes están transformándose, forman productos y a la vez, simultáneamente, están liberando calor. O me dan esta tercera y me dicen, el metano reacciona con el oxígeno y forma CO2 más agua, ¿no? Que dicho sea, pues es una reacción de combustión completa, porque me da CO2 más agua. Reacción de combustión es cuando solamente, cualquiera sea el reactante, me va a dar solamente estos dos productos, CO2 más agua. Esa es una reacción de combustión completa. La vamos a volver a ver, por eso que no incido tanto en esto, incido en la interpretación, porque si en el examen, por ejemplo, me viene una ecuación química y el delta de H me sale negativo, entonces sé que es una reacción exotérmica, ¿no? Lo puedo ubicar acá en el lado de los productos. Pero si el delta de H es positivo, la tengo que ubicar acá en el lado de los reactantes. Eso es lo que tengo que entender. Entonces vamos a ver, por ejemplo, a ese tipo de reacciones en donde el calor aparece en el lado de los reactantes, se llaman reacciones endotérmicas. Son reacciones que necesitan calor, ¿no? Para que se produzcan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿ve? El óxido, a propósito, este mercurio, ¿sería mercurioso o mercúrico? ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que el cobre y el mercurio son primos hermanos, +1 y +2. Aquí yo veo que el mercurio está con +2, entonces óxido mercúrico. Este óxido mercúrico, ¿no? Necesita energía, calor, es endotérmica, se va a descomponer, ¿cierto? Es una reacción de descomposición, ¿no? Por la reacción involucrada se llama endotérmica, pero por la clasificación del comportamiento de los reactantes decimos que es una reacción de descomposición, se descompone en mercurio y en oxígeno. Pero aquí no estamos mucho para reconocer ya la reacción de descomposición, sino saber que si el calor, como me lo están pintando acá, y en rojito, me dicen el calor y está en el lado de los reactantes, esa es una reacción endotérmica. O de repente me ponen así, ¿ve? El óxido, el mismo, el óxido mercúrico, más esta energía, 181,6 kilojoules por mol, me está dando estos productos, ¿no? El mercurio y el oxígeno. Entonces, esta es una reacción endotérmica, porque el calor, necesita calor para producirse, ¿no? Entonces me está diciendo que es como si fuera un reactante más, la energía calorífica, ¿no? Y si me dan simplemente como la tercera forma, ¿ven? El óxido mercúrico me va a dar mercurio más oxígeno y me ponen delta de H positivo, con ese signo positivo
ya me están diciendo, hey, ubica, endotérmico, está en el lado de los reactantes. Si yo no puedo hacer esa discriminación, voy a tener problemas. Listo, vamos a seguir avanzando y vamos a ver según el sentido de la reacción, ¿no? Pueden ser reversibles o irreversibles, ¿no? Por ejemplo, la flechita aquí, ¿no? Está en rojo, es irreversible. Entonces, por ejemplo, acá tenemos de nuevo una reacción de combustión, ¿no? Metano más oxígeno me da CO2 más agua. Ya no le pongo por el calor más exotérmica, no, simplemente estoy clasificando nada más según el sentido de la reacción. ¿Ve? Aquí yo no puedo decir que sea endotérmica, no, lo único que me está diciendo el triangulito es que necesita calor para que se realice acá, ¿no? Para que yo clasifique como endotérmica, debo tener el valor de delta de H, ¿no? En este caso, positivo, ¿no? O el calor de reacción en este lado acá, ¿no? Lo que pasa es que sí, todas las que necesitan, casi todas las que necesitan calor son endotérmicas, casi todas, ¿no? Pero esto que está aquí, este solo triangulito, sin ponerme la información de cómo es el delta de H o dónde está ubicado el símbolo calor, no puedo afirmar que sea endotérmica. ¿Listo? Y la tercera, ¿ven? Irreversible también, ¿ven? Irreversible. ¿No? Entonces nosotros podemos ir clasificando, miren, por el comportamiento de los reactantes, es una reacción de sustitución, ¿no? Por el sentido de la reacción, irreversible. No puedo decir si sea exo o endo, porque exotérmica o endotérmica, porque no tengo la información, ¿no? Me tendrían que dar el símbolo de calor o delta de H, etc. Las reacciones, ¿no? A diferencia de la anterior, que eran la flechita en un solo sentido, ¿no? Entonces, cuando no tiene este único sentido, ¿no? Sino tiene doble sentido, se le llama reacciones reversibles. Y es que irreversibles, aparte de la flechita, lo que me está diciendo es, estos reactantes tienen ese papel, ser reactantes y generar productos. Cuando se termine uno de los reactantes, se terminó de formar producto, ya no hay más producto. Por eso es que al reactante que se termina primero, le llamamos reactante limitante, ¿no? O reactivo limitante. En cambio, cuando tenemos una reacción reversible, es decir, si miramos en el sentido directo, ¿y cuál es el sentido directo? La primera flecha, ¿no? Cuando miramos en el sentido directo, el papel de reactante lo está tomando el nitrógeno y el hidrógeno. Pero si tomamos el sentido inverso, entonces el reactante ahora sería el amoníaco y los productos serían el hidrógeno y el nitrógeno, ¿no? Entonces, eso es una reacción reversible, ¿no? En el sentido directo, el dióxido de nitrógeno sería el reactante, ¿no? Y el producto sería el tetraóxido de dinitrógeno. Pero en sentido inverso, ¿no? Sería al revés. El tetraóxido de dinitrógeno sería el reactante y el producto sería el dióxido de nitrógeno, ¿no? En el sentido directo, ¿no? El hidrógeno y el yodo serían reactantes y el producto sería el yoduro de hidrógeno. En el sentido inverso, el yoduro de hidrógeno sería el reactante y los productos serían hidrógeno y yodo, ¿no? En el sentido directo es una reacción de adición. Miren, A más B me da AB. Pero en el sentido inverso sería una reacción de descomposición, porque el yoduro de hidrógeno se estaría descomponiendo en hidrógeno y yodo. Sí, en el examen, ¿cómo será? En el examen me van a decir, observa en el sentido directo u observa en el sentido inverso, para que yo pueda clasificar estas reacciones, ¿no? ¿Estamos claros? Y si no me dijeran nada, ¿no? Muchas veces puede ser que la información esté sobreentendida, digamos, se asume que es directa, ¿no? Cuando no me dan ninguna información, es directa. Pero cuando me dan la información, marque verdadero o falso en el sentido inverso o una reacción inversa, ¿no? Para esta última reacción, la puedo clasificar como una reacción de descomposición, verdadero, porque este yoduro de hidrógeno se estaría descomponiendo en hidrógeno y yodo. Sería correcto. ¿Estamos claros? Igual acá, ¿no? En el amoníaco. En el sentido directo sería una reacción de síntesis. A más B me da B. Pero en el sentido inverso, ¿no? Sería una reacción de descomposición, ¿no?
el amoníaco se descompone en hidrógeno y nitrógeno. Y si no me dicen nada, ¿cómo lo clasifico a toda esta? Bueno, si no me dijeran nada, se asumiría que es directa, ¿no? Lo posible, se cuidan esos detalles, ¿no? Bien, vamos a ver ahora, de acuerdo al cambio del número de oxidación, tenemos reacciones redox y no redox. ¿Cuándo van a ser redox? Cuando, ¿no?, tengan el número de oxidación 0. O sea, voy a identificar, ¿no? Primero diré que redox es cuando hay cambio en el número de oxidación de reactantes a productos, ¿no?, o viceversa. Hay cambio en el número de oxidación. Por ejemplo, acá el nitrógeno, ¿eh? Toda sustancia libre sin combinarse es 0. El nitrógeno, pero ahora ha pasado a -3. El hidrógeno era 0, pero ahora ha pasado a +1. Esa es una redox, ¿no? ¿Cómo voy a identificar a una redox? Muy rápido, si es que tengo una sustancia libre o sin combinarse. Ya sé que es 0, y en el otro lado no va a ser 0, en el lado de los productos, o en el lado de los reactantes. Por ejemplo, acá, miren, no miro ni la reacción, veo que este hidrógeno está libre o sin combinarse. Este es 0. En el otro lado, va a ser, en el lado de los reactantes, va a ser diferente de 0. Entonces, digamos que a golpe de vista, ¿no?, yo veo una sustancia libre o sin combinarse, esa es una reacción redox. Busco los cambios de número de oxidación, sí. Acá es 0, aquí también puedo verlo por este, ¿ves? 0 por el lado del zinc, ¿no? El +1 del hidrógeno, el -1 del cloro, ¿no? Aquí de los dos, ¿a quién le doy número de oxidación? Al cloro como cloruro, -1 por 2, -2, el zinc sería +2, ¿no? El zinc ha cambiado de 0 a +2, ¿no? Entonces, mucho ojo con ello. Entonces, vamos a ver que en toda reacción, ¿cierto?, redox, hay un cambio en el número de oxidación, ¿no? Veamos el magnesio, por ejemplo. Vamos a verlo esto al detalle, porque este es el fundamento de hacer el balance por el método del redox. Tiene como 3 pasos, así, 3 pasos bien definidos. El primer paso, voy a otorgar el número de oxidación. Por ejemplo, este magnesio, ¿ve?, libre o sin combinarse, 0. De los dos, ¿a quién le otorgo un número de oxidación? El hidrógeno, ¿no? +1, entonces este cloro es -1. Aquí, este magnesio siempre es +2, siempre que esté enlazado. Entonces este es -1, ¿cierto? -1 por 2, todo esto será -2. Reparto la carga entre subíndice, el cloro es -1. Y el hidrógeno es 0. Entonces ya tengo, ¿ven? Veo que este magnesio de 0 ha cambiado a +2. Cuando el número de oxidación, digamos, lo vamos a representar como si fuera una recta numérica. Una recta numérica. Sabemos que en una recta numérica, pues aquí está el 0, ¿cierto? Aquí están los positivos y aquí están los negativos, ¿cierto? Entonces, este magnesio, por ejemplo, entró como número de oxidación 0. Acá está, ¿ven? 0. Y de ahí se fue a un +2, o sea, se fue al lado positivo, +1 y +2. Se fue así, en este sentido. Siempre que el número de oxidación se vaya en ese sentido, puede ser, por ejemplo, de -6 a -5, o de -3 a -2, o de -2 a 0, ¿no? Siempre que se vaya en ese sentido, en el sentido derecho, o sea, así, eso se llama oxidación, ¿no? Entonces, yo tengo que aquí se está produciendo una oxidación, ¿no? Esa semirreacción la voy a plantear acá. El magnesio de 0 está pasando a magnesio +2. Estoy diciendo que es una semirreacción de oxidación. Oxidación significa pérdida de electrones. ¿Cuántos electrones está perdiendo este magnesio que de 0 está yendo a +2? Está perdiendo 2 electrones. Esa pérdida de electrones lo puedo poner acá. Pierde, con este símbolo, pierde 2 electrones, ¿no? O puedo ponerlo acá, ¿no? Aparecen 2 electrones perdidos. También, ¿no? También. Cualquiera. Yo prefiero esta, encima de la flecha. Pierde 2 electrones. Entonces, semirreacción de oxidación significa que pierde electrones. ¿Cuántos electrones está perdiendo este átomo de magnesio? 2 electrones, ¿no? Si yo dijera una mol, como vamos a ver más adelante, la próxima clase serían 2 moles de electrones, ¿no? Entonces, recapitulando acá, este magnesio pierde 2 electrones, ¿no? Vamos a suponer que es un solo átomo, ¿no? Estamos analizando un solo átomo. Si este magnesio se está oxidando, este magnesio metálico, ¿no?,
sólido, se oxida, este se oxida, ¿cierto? Esta es la forma oxidada. El magnesio más 2 es la forma oxidada. Entonces, eso es lo que pongo acá, ¿ven? Donde vean magnesio más 2, el magnesio estoy diciendo que es la forma oxidada del magnesio. Forma oxidada. No estoy hablando del magnesio. La forma oxidada del magnesio. Si este magnesio se oxida, entonces este es un agente reductor. ¿Qué significa esto de agente? ¿Por qué se llama agente? Porque facilita que otro se oxide, que otro se reduzca. Él se oxida, es decir, él pierde los electrones para que otro los gane. El otro se reduzca. Por eso se llama agente reductor. Entonces, este magnesio metálico es un agente reductor, ¿no? ¿Por qué es un agente reductor? Porque se oxida. ¿Listo? Ya hemos agotado toda la información que nos puede dar esa semireacción. Veamos la siguiente. ¿Cuál otro ha cambiado? El cloro de -1 a -1 ha cambiado. El hidrógeno de +1 ha cambiado a hidrógeno 0. Eso es lo que voy a plantear acá. Entonces, mi segunda semireacción es que el hidrógeno de +1 cambió a hidrógeno 0. ¿No? Esto lo analizo en la recta numérica, así que no me doy cuenta. Positivos, negativos, ¿cierto? Y analizo. De +1, o sea, está por acá, ¿no? +1. Este hidrógeno entra como +1 y sale como 0. ¿Ven? ¿Ven? +1 y llegó a 0. Igual hubiese sido si, por ejemplo, otro de -2 pasó a -3 o a -4, o de -4 pasó a -6, o de +5 pasó a +3, o de +7 pasó a +5, o de +2 pasó a +1, o de +3 pasó a 0, o de +7 pasó a -7, no sé. El sentido hacia la izquierda me dice que eso es una reducción, una reducción. Entonces, se está reduciendo. Es una semireacción de reducción. ¿Y qué significa reducción? Ganancia de electrones, ¿no? Gana electrones. Entonces vamos a ver este hidrógeno. Este solo átomo de hidrógeno está ganando, ¿cuántos electrones para ir de +1 a 0? 1, ¿no? Según la recta numérica, de +1 a 0 ha ganado un electrón. Más un electrón que ha ganado, ¿ven? Ahí está. Es una semireacción de reducción. Sí, pero ese hidrógeno está pintado como subíndice 2 porque es una molécula. Sí, perfecto. Ponle 2. Sí, 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 correcto. El hidrógeno gaseoso, el hidrógeno es diatómico. 2. Si yo le pongo 2 acá, como de hecho tiene que ser, para escribirlo correctamente, entonces me está diciendo que son 2 átomos de hidrógeno. Pongo 2 acá. Y si es 2 acá, también es 2 acá, ¿no es cierto? Y ya está, ya lo he balanceado. He hecho un prebalance, digámoslo así, ¿no? Igual sigue siendo de reducción. Igual ahora, para que se forme esta molécula de hidrógeno, ha tenido que ganar 2 electrones, ¿no? Para que se forme esta molécula de hidrógeno, ha tenido que ganar 2 electrones. Quiere decir que este hidrógeno se ha reducido. Este hidrógeno se reduce porque ha ganado electrones. Esta es la forma reducida, ¿ven? Forma reducida. Cuando ya ganó los electrones, entonces el hidrógeno, lo ponemos acá, ¿ven? Es la forma reducida. ¿De quién? Del hidrógeno, obviamente, ¿no? Este hidrógeno molecular me está planteando, me está señalando, esa es la forma reducida. Si este hidrógeno +1 se reduce es porque es un agente oxidante. Lo que pasa es que agente oxidante no solamente es el hidrógeno +1, claro, debido al átomo hidrógeno +1, pero señalo a todo el compuesto, y todo el compuesto es este. Este es el agente oxidante. ¿Qué significa agente oxidante? Que él va a facilitar que otro se oxide. Es decir, este hidrógeno va a ganar los electrones que el otro pierde, ¿no? Para que el otro los pierda, digamos así, ¿no? Es un agente oxidante, ¿listo? Facilita que el otro, ¿cierto? Se oxide, ¿listo? Él se reduce, él gana los electrones, es un agente oxidante, ¿listo?
Y bueno, pues ahora sí, ya tenemos nuestras dos semireacciones planteadas. Observar que agente oxidante o agente reductor lo busco en el lado de los reactantes, mientras que forma oxidada o forma reducida van en el lado de los productos, ¿no? Eso, nunca voy a encontrar pues una forma oxidada o reducida en el lado de reactantes, ni tampoco un agente oxidante o un agente reductor en el lado de los productos, ¿no? Es al revés, agente oxidante o agente reductor en el lado de los reactantes. Hasta ahí es la primera parte del método del redox. Una segunda parte me dice, ¿no? Es un artificio. Usted tiene que utilizar un artificio para igualar las moles de electrones. Pero acá ya no lo necesito. En este ejercicio particular no lo necesito, porque aquí hay dos que pierde y aquí hay dos que gana. Están igualadas las moles de electrones. Si esto hubiese sido 3 y este 1, ahí sí tengo que multiplicar por 3 el segundo. O si esto hubiese sido 2 y esto hubiese sido 4, al otro lo multiplico por 2. O si esto hubiese sido 3 y el otro 5, entonces tengo que invertir por el aspa, ¿no? Al que pierde 3, multiplicarlo por 5. Y al que pierde 5, o que gana 5, multiplicarlo por 3. El objetivo nada más se llama artificio para igualar las moles de electrones. En este caso no lo necesito. Pero una vez que ya tengo igualadas las moles de electrones, transfiero los coeficientes. Por ejemplo, acá que me dice que este magnesio con número de sección 0, su coeficiente es 1. Que este magnesio más 2, su coeficiente es 1. Que el hidrógeno más 1, su coeficiente es 2. ¿No? Y que el hidrógeno, ya está. Entonces, como tercer y último paso, chequeo, ¿no? Magnesio metálico que ingresa, magnesio que sale. 2 cloros que ingresan, 2 cloros que salen. Hidrógeno, 2 hidrógenos que ingresan, 2 que salen. Balanceada la ecuación, ¿no? Entonces, al último, el último paso es balancear casi por el método del tanteo, sí, pero más ordenado. Ya casi no hay modificaciones que hacer. ¿Listo? Observar que por cada mol de hidrógeno que se forma, se pierden 2 moles de electrones, ¿no? ¿Cuántos han sido las moles de electrones transferidas? Si uno ha ganado 2, el otro ha perdido 2, las moles de electrones transferidas han sido 2. Eso es lo que vamos a ver acá, ¿sí? En forma limpia, ordenada, ¿no? Pero aquí es lo que hemos explicado antes al detalle. Entonces, mírenme, primero cambiamos el número de oxidación de 0 a más 1, ¿no? Y decimos, ¿no? El magnesio se ha oxidado, ¿cierto? Ha pasado a magnesio más 2. Aquí lo está poniendo como más 2 electrones que está perdiendo. Nosotros le hemos puesto sobre la flecha, ¿no? Y le hemos puesto con el signo. Ese signo menos significa que está perdiendo 2 moles de electrones. En cambio, al hidrógeno le hemos puesto más 2, ¿no? ¿Recuerdan todo lo que hicimos? Este subíndice 2 hace que se multiplique esto 2 y este 2. Es una semireacción de reducción, disminuye el número de oxidación, hay ganancia de electrones, y en una oxidación hay pérdida de electrones, aumenta el número de oxidación, ¿no? Por eso se va a la derecha. Pero que se haya entendido, vamos avanzando con más redox, vamos viendo más redox. Vamos a ver acá este otro, ¿ven? Igual, ¿ven? Esta es continuación. Agente reductor, ¿se acuerdan? Porque se oxidaba, formaba, si este se oxida el magnesio, formando magnesio, esta es la forma oxidada. Si el hidrógeno se reducía, porque de más 1 pasa a 0, se reducía, entonces el hidrógeno va a formar, ¿no? Va a generar la forma reducida, ¿no? Agente oxidante es aquella sustancia que se reduce. En este caso, ¿quién se reduce? El hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es el agente oxidante, ¿no? Todo lo que hemos visto, ahí está, ¿no? Bien, vamos entonces a seguir avanzando. Ya hemos visto esto. Ya hemos visto esto. Entonces, ya hemos visto esto de acá, ¿no? Ya hemos visto, entonces, la clasificación. Vamos a ver esto de acá, ejercicio. A ver, clasifiquemos de acuerdo, dice, los metales alcalinos térreos se corroen con facilidad, por ejemplo, son susceptibles a las reacciones con ácidos fuertes, ¿no? Los metales alcalinos y los alcalinos térreos, ¿no? Reaccionan con los ácidos y forman este compuesto, ¿ven? Acá vemos que está formando una sal aloidea, ¿no? Y hemos visto esta forma de formar la sal aloidea, ¿cierto? Metal directamente con el ácido hidrácido, por ejemplo, ¿no? Y forma la sal aloidea
¿cierto? Más hidrógeno, ¿no? El producto secundario solo es hidrógeno. ¿Por qué? Porque el metal no viene vía hidróxido, ¿no? Y encima nos da la información de que es una reacción exotérmica. ¿Por qué la saco que es exotérmica? Porque el calor está en el lado de los productos, ¿no? Productos. Entonces, clasificando, de acuerdo primero a cómo se comportan los reactantes. Es una reacción, veo que el magnesio está libre, ahora está combinado. ¿Cómo se llama eso? De sustitución, ¿cierto? Reacción de sustitución. Por el sentido de la reacción, irreversible, ¿cierto? Irreversible. Por ¿cuál otra me falta? Por la reacción, por la energía involucrada, exotérmica, ¿no? Exotérmica. Y por la variación del número de oxidación, es una redox, ¿no? Lo veo por aquí o lo veo por acá, es una reacción, ¿no? Redox, ¿no? Entonces, según los 4 criterios, ahí está balanceada esta ecuación, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Las 9. Vamos a seguir avanzando entonces. Vamos a ver esta otra. La lluvia ácida. Esta reacción la vamos a volver a ver, pero podemos ir avanzando. A ver, vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿quién es agente oxidante? Forma oxidada, forma reducida. Lo primero que vemos es el número de oxidación. Cobre 0, el hidrógeno acá es +1, el nitrógeno es +5, el oxígeno es -2. Acá, ¿qué es lo que veo? Que el cobre está con número de oxidación +2. Ah, se ha oxidado este cobre. El nitrógeno +5 sigue siendo +5. El nitrógeno +5, acá sigue siendo +5, pero acá sigue siendo, acá es -7 +2. Ya encontré los dos, ¿ven? El hidrógeno sigue siendo +1, el oxígeno sigue siendo -2, ¿no? Y entonces voy a tener que el cobre, puedo poner mis 2 semireacciones, ¿no? Entonces pongo mis 2 semireacciones, ¿les parece? ¿Dónde está? Acá está. El cobre de 0 está pasando a cobre +2. En la recta numérica se está yendo hacia la derecha, ¿cierto? Entonces es una semireacción de oxidación. ¿Qué significa oxidación? Que pierde electrones. Que el número, ¿cuántos electrones está perdiendo? 2 electrones. El número de oxidación está aumentando en 2 unidades, ¿no? De 0 está pasando a +2. Pierde 2 electrones. Entonces, si pierde electrones, se está oxidando, este cobre metálico se oxida. Entonces, esta es la forma oxidada, ¿no? La forma oxidada. Y la puedo poner acá. Esta es la forma oxidada. ¿Ven? Forma oxidada. Si este se oxida, el cobre metálico se oxida, ese es el agente reductor. Entonces, el agente reductor, lo puedo escribir acá, ¿ven? El agente reductor. Agente reductor. Ya está, ya tengo toda la información, pasemos al otro. ¿Cuál era el otro? El nitrógeno, ¿no? De +5, el nitrógeno de +5 está pasando a nitrógeno +2. No me voy a fijar pues en esto +5, que diría que no hay cambio. Me fijo en el que sí ha cambiado. ¿Ven? Aquí yo no podría balancear por el método del tanteo. Entra un nitrato, sale un nitrato, sale 2 nitratos. No, acá tengo que sea descompuesto, entonces ya no puedo utilizar que entra un nitrato, salen 2 nitratos. ¿No? Tengo que balancear por el método del redox. Bien, entonces el nitrógeno de +5 está pasando a nitrógeno +2. En la recta numérica se ha ido hacia la izquierda, ¿cierto? Se ha reducido, reducción. Reducción significa que gana electrones. ¿Cuántas unidades ha ganado? Ha ganado 3 electrones, ganó 3 electrones, ¿cierto? ¿Cierto? Ganó 3 electrones, o su número de oxidación disminuyó en 3 unidades, ¿no? No olvidar que sinónimo de que pierde electrones es que el número de oxidación aumenta. Es lo mismo. ¿En cuántas unidades aumentó? En 2 para esta semireacción. El número de oxidación, cuando es reducción, el número de oxidación disminuye. ¿En cuánto ha disminuido?
disminuye en 3 unidades, ¿no? También es una forma de decir lo mismo. Listo. Entonces ahora más 3 ya está, ¿no? Lo mismo. Este se reduce. Si este se reduce, este es el agente oxidante. ¿Dónde busco al agente oxidante? En donde tenga nitrógeno más 5. Acá. Este es el agente oxidante. No lo puedo poner en la sal nitrato cúprico, pues. ¿Por qué? Porque es un producto. Los agentes siempre van en la parte de reactante, agente oxidante. Si este se oxida, se reduce, perdón, esta es la forma reducida. ¿Dónde busco la forma reducida? Donde tenga nitrógeno más 2. Esta es la forma reducida. Reducida, ¿no? Observar que agente oxidante es toda, no solamente es el hidrógeno, es el nitrógeno más 5, es todo el ácido nítrico. Todo el ácido nítrico es el agente oxidante. Ya terminé la primera parte del redox. Ahora igualo las moles de electrones, ¿no? A este, ¿por cuánto lo multiplicaré? Por 3. Y a este, ¿por cuánto lo multiplicaré? Por 2, para igualar las moles de electrones. Una vez que igual, es como si fuera una ecuación, ¿no? Cuando tenemos una ecuación y la vamos a multiplicar por un factor, ¿qué decimos? 3 por cobre metálico, 3 cobre metálico. 3 por menos 2, menos 6 moles de electrones. 3 por cobre más 2, 3 cobre más 2, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Estamos afectando a toda la ecuación, a todas las semireacciones. Igual acá, ¿no? 2 por nitrógeno más 5, 2 nitrógeno más 5. 2 por más 3, más 6 moles de electrones. 2 por nitrógeno más 2, 2 nitrógeno más 2. Entonces ya hemos afectado a toda la cosa. Hemos igualado el artificio, igualamos las moles de electrones, se cancelan las moles de electrones. Y ahora, como penúltimo paso, estos coeficientes los pongo acá. 3, donde sea 3, cobre más 2. Ponemos los coeficientes. Donde vea nitrógeno más 5 le pongo 2. ¿no? Donde vea nitrógeno más 2 le pongo 2. Y luego el último paso es chequear, como si fuera un método del tanteo. Chequeamos metales, no metales, hidrógeno y al final oxígeno. ¿Qué es a ver qué está pasando. Voy a descartar y voy a ver algo. ¿Se están comunicando? Ok, a ver, vamos a ver. Están comunicando. Buenos días, buenos días, buenos días. No se están comunicando. Ya. Yo preferiría que tomen el micrófono, ¿ya? ¿Por qué? Porque tomando el micrófono, yo en ese momento puedo aclararles, ¿no? En cambio, así pierdo el tiempo, ¿ve? Por ejemplo, aquí ya tengo que poner de nuevo acá, ¿no? Entonces, no se olviden. Seguimos avanzando, wow. Y vamos ahora, ¿no? Balanceo de ecuaciones químicas por inspección. Ya esto lo hemos hecho, ¿no? Por el método del tanteo, ¿cierto? Tanteamos metales, no metales, 2 nitrógenos que ingresan, 2 que salen, y esto ya lo hemos balanceado. Igual acá, ¿no? Balanceamos metales primero, calcio, calcio, ¿no? Luego tenemos cloro, balanceamos, ¿no? 2 cloros que salen, 2 cloros que tengo que poner acá, ingresamos, ¿no? Esto ya lo hemos hecho, yo creo que, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Un calcio que ingresa, un calcio que sale, 2 cloros que salen, 2 que deben ingresar, por eso lo ponemos ahí, ¿ven? ¿No? En hidrógeno, 2 hidrógenos acá y 2 acá son 4, tenemos que ponerle 2 para que sea 4, ¿no? En oxígeno, 2 oxígenos que ingresan, 2 que salen, balanceada la ecuación. Siempre se cierra con el oxígeno. Aquí, ¿ve? 2 carbonos que ingresan, acá tenemos que ponerle 2, ¿no? Porque están ingresando 2, tenemos que ponerle 2 ahí. Hidrógeno, 6 hidrógenos que ingresan, tenemos que ponerle 3 acá, ¿no? Oxígeno, ¿cuántos oxígenos tenemos acá? 3 por 1, 3, más 2 por 2, 4, ¿cierto? 3 más 4, 7. 7 oxígenos que salen, 7 que deben ingresar. Pero como tiene este subíndice 2 que no lo puedo modificar, le pongo 7 medios para que no se modifique, ¿ven? 7 medios por 2, 7 oxígenos que ingresan, 7 oxígenos que salen. Como no podemos presentar coeficientes fraccionarios, lo multiplicamos a todo por 2. Multiplicando a todo por 2 sería 2 acá, por 2 sería 7, 2, 4, 2 por 2, 4 y 3 por 2, 6. Y estaría balanceada
la ecuación. ¿Listo? Bien, seguimos avanzando. El número de oxidación, ya hemos, por ejemplo, ¿no? Acá, primer paso, otorgamos número de oxidación. Azufre de -2 está pasando a 0, ¿cierto? La condición es que debe ser redox, ojo, ¿no? Para yo balancear por el método de redox, tengo que primero asegurarme que sea una redox, ¿no? Yo veo que es una redox porque este azufre está libre sin combinarse, 0. Recién cuando ya verifico que es redox, digo, de -2 pasa a 0, ¿no? Hay algunas reacciones que siendo redox no tienen sustancias libres o sin combinarse. Entonces tengo que buscar uno por uno que no haya cambio en el número de oxidación, ¿no? Pero cuando ya veo uno que es sustancia elemental, inmediatamente le pongo 0, ya sé que es una redox. Como que me ayuda visualmente a ver que sea redox, ¿no? Primer paso, el azufre de -2 a 0. Ya está. Segundo paso, ¿quién está cambiando? El nitrógeno de +5 está pasando a nitrógeno +2, ¿no? Entonces eso se llama reducción, ¿no? Entonces pongo ahí, uno es de oxidación y el otro es de reducción. ¿Quién es de oxidación? El de -2 a 0. De -2 a 0, ¿cuántos electrones? Ese es de oxidación. El de +5 a +2 está disminuyendo el número de oxidación, esa es reducción. Entonces, colocar bien, ¿no? Nitrógeno de +5 a +2 se llama reducción. El azufre de -2 a 0, veo en la recta numérica, es oxidación. Multiplico a 1 por, ¿no? Acá, ¿cuántos electrones está pasando de -2 a 0? 2. Y de +5 a +2 está ganando 3. Entonces, ejecuto, ¿no? Ejecuto, ¿no? Miren ustedes que, vamos a ponerlo para que ustedes, si de repente están, ¿no? Entonces, esta semireacción se llama de, de -2 a 0. Eso se llama oxidación. Oxidación. ¿Cuántos electrones de -2 a 0? Está perdiendo 2 moles de electrones. Mientras que este nitrógeno de +2, lo he puesto +2 ahí, ¿ven? Yo lo pongo encima de la flecha, ¿no? Para que no me genere mucho problema, ¿no? ¿Ponen uno o ponen otro? No ponen los dos. Acá, el nitrógeno de +5 +2 está ganando. ¿Cuántos moles está ganando? 3 moles de electrones. Y ya no lo pongo acá, ¿ven? Como que lo anulo, ¿no? ¿Pongo uno o pongo otro? Esto se llama oxidación, esto se llama reducción, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? El artificio. A este lo multiplicaré por 2. Y a este que está perdiendo 2 lo multiplicaré por 3, ¿no? Entonces comienzo a efectuar, ¿no? 3 por azufre -2, vamos a poner acá, 3 azufre -2. 3 por -2, -6 moles de electrones. 3 por azufre 0, 3 azufre 0. Ya está. En el otro, 2 por nitrógeno +5, 2 nitrógeno +5. 2 por +3 electrones que ha ganado, +6 moles de electrones que ha ganado. 2 por nitrógeno +2, 2 nitrógeno +2. ¿Listo? ¿No? Entonces ahora yo ya tengo para decir que las moles de electrones se han igualado. Que las moles de electrones transferidas son 6, ¿no? 6, 6, 6. ¿Cierto? ¿Ven? 6. ¿Listo? Y tengo para decir que puedo los coeficientes llevarlos acá. Donde vea 3, azufre -2, le pongo 3. Donde vea azufre 0, le pongo 3. Donde vea nitrógeno +5, le pongo 2. Donde vea nitrógeno +2, le pongo 2. Y viene el último paso que es chequear, ¿no es cierto? Chequear metales, no metales, hidrógeno y al final oxígeno. Entonces veamos, ¿no? Esto equivale a decir, pues sumando miembro a miembro, ¿no? 3 azufre -2, 3, una vez que lo he multiplicado, ¿no? Sino que aquí ya lo he hecho el paso, digamos, ya comprimido. Acá lo estoy separando, ¿ven? 3 azufre -2, 3 azufre -2. ¿Cierto? ¿Qué más le pongo? Miembro a miembro, antes de la flecha sería +2, nitrógeno +5. Estoy sumando reactante con reactantes, más reactantes. Y acá sería flechita, que ya se anularon los electrones. 3 azufre 0, producto, más 2 nitrógeno +2, ¿no? Lo he hecho lo mismo. Lo que equivale a decir que los coeficientes, estos coeficientes pasan. Eso es lo que quiere decirme, ¿no? Y ahora sí chequeo, ¿no? Entonces, 3 azufres que ingresan, 3 azufres que salen, nitrógeno, 2 nitrógenos que ingresan, 2 nitrógenos que salen, hidrógeno, 6 hidrógenos que ingresan,
más 2, 8 hidrógenos que ingresan, tengo que ponerle 8 acá, ¿no? Ahí, poniéndole 8 ya están los 8 hidrógenos que salen. Oxígenos, 3 por 2, 6 oxígenos que ingresan. Acá tengo 2 oxígenos que ingresan más 4, balanceada la ecuación. Esos son los coeficientes entonces de la ecuación balanceada. ¿Listo? Ahí lo tenemos entonces, balanceada la ecuación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue el paso crucial? Ese paso crucial es el primer paso, en donde decía, ¿no? El azufre de -2 está pasando a azufre 0, ¿se acuerdan? Porque pierde 2 moles de electrones. El nitrógeno de +5, ¿cierto? Pasa a nitrógeno +3. Porque gana, a nitrógeno +2, ¿no? +2. Porque gana 3 moles de electrones. ¿Listo? Entonces ya puedo saber quién es agente oxidante, quién se oxida, quién se reduce, quién es la forma oxidada, quién es la forma reducida. Este es el primer paso, es para mí la parte medular. Después el resto lo puedo balancear inclusive por tanteo, ¿no? Aquí, este me permite decir quién se oxida, quién se reduce. Es más, marque verdadero o falso. Miren, miren, miren esta pregunta. Por cada mol, ahí está, este es una mol, el coeficiente, por cada una mol de azufre que se forma, azufre elemental, se pierden 2 moles de electrones. Correcto. Por cada mol de azufre que se forma, ¿ven? Una mol, se pierden 2 moles de electrones. Sí, pero en la ecuación no se han formado una. No, pues no se ha formado uno, se han formado 3. Acá te está diciendo que por cada uno se pierde 2 moles de electrones. Si en la ecuación balanceada se han perdido, se han formado 3, ¿de cuántas moles de electrones transferidas estamos hablando? De 6. En la ecuación balanceada se han transferido 6 electrones, ¿no? Alguien ha ganado 3, 6, otros ha perdido 6. Pero acá te está preguntando, por cada una mol nada más, por cada una mol de azufre, ¿cuántas moles de electrones se pierden? Por cada una mol de azufre elemental que se forma. Se ha perdido 2 moles de electrones. ¿Eh? Todo eso lo puedo responder con la primera parte del método del redox. Espero que se haya entendido, vayamos avanzando porque nos vamos quedando. Bueno, ya que está un poco más simplificado el asunto, ¿no? Vamos entonces ahora, igual, ¿no? Ya esto ya un poco lo vamos a hacer más rápido. El cobre de 0 pasa a cobre +2. El nitrógeno de +5 está pasando a nitrógeno +4. ¿No? Háganlo ustedes, por favor. ¿No? Aquí ya está todo, pero multipliquen, ¿no? De 0 a +2, está perdiendo 2 moles de electrones. De +5 a +4, está ganando 1 mol de electrones, ¿no? Artificio para igualar las moles de electrones y luego los coeficientes los paso a la ecuación original, ¿no? Tengo quién es la forma oxidada, ¿no? Quién es, si este se oxida, este es el agente reductor, ¿cierto? Si el nitrógeno se reduce, es el agente oxidante, ¿cierto? Este se reduce, quiere decir que esta es la forma reducida, el NO2, ¿no? Todo lo que hemos visto, ¿eh? Entonces, practiquen, practiquen. Listo. Pasamos a la siguiente, el método del ion electrón, ¿no? Es una variante del método redox. Antes de hacer este método del ion electrón, yo les voy a decir primero, voy a poner acá mi pizarra en blanco para poder hablar del método de la semireacción de la semireacción iónica, ¿no? Si yo no sé plantear una semireacción iónica, no puedo un poco desenvolverme en el balance del método del ion electrón. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle acá, por ejemplo, miren esta semireacción. Se llama ion dicromato, ¿no? Tiene una carga de -2. ¿no? Entonces me dicen, en esta semireacción se forma el cromo, a ver, el cromo se va a cromo +3, por ejemplo. Balanceemos esta semireacción iónica. Entonces vamos a balancearla, ¿no? Al interior del paréntesis, voy a volver a escribir, al interior del paréntesis, ¿a quién le damos un número de oxidación a ojos cerrados? Tiene que ser al oxígeno, pues, ¿no es cierto? Porque este no es un peróxido, no es un peróxido, ¿cierto? El oxígeno en el 98% de los casos es -2. -2 por 7, todo esto es -14, ¿cierto? Para que todo me dé -2, porque es un ion, todo esto debe ser +12.
esa carga la reparto entre el subíndice, acá perdón me faltaba serie 2, así. La reparto entre el subíndice y sería más 6. Entonces ya tengo que el cromo de más 6 está pasando a cromo más 3. Eso se llama reducción, ¿no? Es una semireacción de reducción porque el número de oxidación está disminuyendo, ¿sí? Es una semireacción de reducción. ¿Listo? Quiere decir que está ganando 3 moles de electrones. Entonces, ya primero he balanceado, ¿cierto? Los electrones. Voy a balancear los electrones, ¿no? Estoy diciendo que es de reducción de más 6 a más 3. Ahora balanceo átomos. Veo que ha ingresado 2 cromos, 2, y está saliendo uno solo. Entonces tengo que ponerle, si acá era 2, ¿cierto? 2, acá tiene que ser 2, ¿no? Porque este cromo ha entrado como cromo CR2, ¿cierto? 2. Acá está, ¿ves? Subíndice 2, ¿no? Entonces, al ponerle 2 aquí, ¿cierto? Estoy balanceando estos 2 de acá, ¿no? Es como si acá lo pongo, pues. El cromo de más 6, ¿no? Solo que lo estoy sacando aparte, ¿no? 2 cromo más 3, ¿no? Entonces yo puedo tener, ¿ven? 2 cromos que ingresan, 2 cromos que salen, ¿no? Pero ¿cuántos electrones por uno solo? Cuando borraba esto, uno solo era más 3, pero como ahora es 2, esto es 6. Entonces está ganando 6 moles de electrones, ¿no? ¿Estamos claros? De más 6 está pasando a más 3, está ganando 3 moles de electrones. Pero como son 2 cromos, serían 6, más 6 moles de electrones. Ya balanceamos el cromo, balanceamos el oxígeno. Está ingresando 7 oxígenos, 7. Y aquí no está ingresando ninguno. Le tengo que balancear con el agua. Le pongo 7 moles de agua. Al ponerle 7 moles de agua, le estoy balanceando los 7 de oxígeno. Pero se me está desbalanceando, por así decirlo, el hidrógeno, porque ahora va a tener en este lado de la reacción, en el lado de los productos, digamos, se me está formando 14 hidrógenos y acá no tiene ninguno en el lado de los reactantes. ¿Cómo hago? No le puedo poner hidrógeno, la materia no se crea ni se destruye. ¿Qué le pongo? Protones. ¿Cuántos protones? 14 protones, ¿no? O sea, el agua se protona con esto. Le pongo los 14 protones. Esto ya está balanceado, ¿ves? 14 protones, 14 hidrógenos, 14 hidrógenos. 7 oxígenos que salen, 7 oxígenos que ingresan. 2 cromos que salen, 2 cromos que habían ingresado. Espero que se haya entendido. Vamos a ver otro, ¿les parece? Otro. Bueno, podría ser ahí nada más, ¿no? Pero mejor lo descarto, ya. Vamos a ver otro, ¿ya? Entonces, entender bien una semireacción iónica. Vamos a ver otra semireacción iónica, una más o dos más, no sé. A ver, veamos. A ver, este ion nitrito se convierte a ion nitrato. Es una semireacción iónica. Ion nitrato. Son iones los dos. Al interior del paréntesis, este nitrógeno es más 3, ¿no es cierto? Esto ya debe estar claro. Ion nitrito viene del ácido nitroso. El nitrógeno de más 3 está pasando a nitrógeno más 5. Se está oxidando. ¿Cuántos electrones está perdiendo? 2 moles de electrones, ¿cierto? De más 3 a más 5. Con mi recta numérica me reafirmo del asunto, así que no estoy tan seguro, ¿cierto? Bien, entonces es una semireacción de oxidación. Oxidación. Listo. Ahora, un nitrógeno que ingresa, un nitrógeno que sale, balanceado el átomo de nitrógeno. Oxígeno, 2 oxígenos que ingresan, 3 que salen. Entonces para este lado necesita el agua. Lo puede poner acá, más agua. ¿Cuántas moles de agua? Una sola. Porque al poner una sola mol de agua, estoy poniendo un oxígeno. 2 más 1, 3 oxígenos que ingresan, 3 oxígenos que salen. Balanceé el oxígeno. Pero se me ha desbalanceado el hidrógeno. Entonces le pongo acá más 2 protones. Y ya está. Y está protones, no hidrógeno, protones. Entonces, es una semireacción, ¿no? Es una semireacción iónica, ¿listo? Y así podemos hacer cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer esta última.
El ion permanganato, cuya carga es -1, está pasando a MnO2, ¿no? Igual que el anterior. Sí, pero este no es un ion, este es un compuesto molecular, su sumatorio es 0. Está bien, pues, pero lo que estamos viendo es que el ion manganeso está cambiando de +7, está pasando acá, sería 2 por -2 menos a +4. Bien. Digo que es una semireacción de reducción. Y digo que está ganando. ¿Cuántos electrones de +7? Está ganando 3 moles de electrones. Es una semireacción iónica, porque este ion está dando origen a esto. Ahora, ya va el balanceo primero manganeso. Un manganeso que ingresa, un manganeso que sale. Balanceado. Oxígeno. 4 oxígenos que ingresan, 2 nada más que están saliendo. Aquí le está faltando agua. ¿Cuánta? 2 moles de agua. Y acá se ha desbalanceado con los protones. ¿Cuántos protones? 4 protones. Y está semibalanceada, ¿no? Entonces ya tengo, ¿ve? Ya tengo dos digamos que estas dos pertenecen a una sola reacción. Entonces, por un lado tengo la oxidación, por otro lado tengo la reducción, ¿cierto? Yo les dije que es una variante del redox. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué faltaría? Artificio. Artificio. A toda esta semireacción la multiplicaríamos por 3. Por 3. Y a toda esta reacción, ¿por cuánto la multiplicaría? A toda esta semireacción, por 2. Ejecutamos ese factor, ¿cierto? Simplificamos donde haya que simplificar. Por ejemplo, ¿no? Si acá tengo 8 protones y acá también tengo 2 protones, lo simplifico, ¿no? Sería 6 protones por total. ¿En dónde? Donde haya más protones. O sea, es una fracción, es como una actividad algebraica, ¿no? ¿Estamos claros? Y tenemos la ecuación. Esas son las semireacciones iónicas. Vamos entonces ahora sí, con esta base, recién entramos a esto. No podemos pues entrar el método del ion electrón. Ahí está, en medio. Se llama en medio ácido porque justamente se nos generan protones. El agua la estamos balanceando con protón. El desbalance la estamos planteando con protones, ¿no? Cosa que no podríamos hacer si hiciéramos en medio alcalino, ¿no? Balanceamos el agua, pero ponemos oxidrilos, OH, ¿no? Es otra variante, ¿no? Entonces, nosotros solamente estamos usando el medio ácido. Entonces, el primer paso, ¿ve? Como es una variante del redox, vemos los números de oxidación. El cobre está pasando de 0 a +2. Ahí está, lo ponemos, el cobre de 0 a +2. Ponemos sobre la flechita que está perdiendo 2 moles de electrones o lo ponemos como si fuera un producto, ¿no? Se están perdiendo 2 moles de electrones. Al final, ¿cómo se llama esa semireacción? Oxidación. El nitrato, ¿no? El que tiene el nitrógeno +5, este ion lo convierto en ion. Esa es, digamos, una limitante del método del ion electrón. Que si me lo dan como compuesto molecular, así, ácido nítrico, no lo puedo trabajar como ácido nítrico. Le tengo que convertir en ion, en oxoanión. Y un oxoanión se va a formar cuando se pierda ese protón, ¿se acuerdan? Y se quede el oxoanión nitrato, ¿no? Entonces, lo que me está haciendo ahí, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo al costadito, acá. Las dos semireacciones, ¿ven? El cobre de 0 está pasando a cobre +2. Es decir, está perdiendo 2 moles de electrones. Se llama oxidación. Mientras que el ion nitrato, no lo puedo trabajar como ácido nítrico, ion nitrato. ¿Ven? El ion nitrato, esto es -1, ¿cierto? -1. Este ion nitrato está pasando a NO2, ¿no? O sea, a NO2, ¿ven? A este compuesto. El número de oxidación, acá de +5, ¿eh? Está pasando a +4. A eso se llama reducción. ¿Cuántos electrones está ganando? 1 mol de electrones. Entra como 3 oxígenos y sale como 2. Acá le falta agua. 1 mol de agua. Aquí se me desbalancean los protones. 2 protones, ¿cierto? Todo lo que hemos hecho, el balance de semireacciones iónicas. Ahora viene el artificio. ¿Qué significa ese artificio? Esto es 2 electrones y este es 1. Todo esto lo tengo que multiplicar por 2. ¿No? Todo esto es por 2. Multiplicando por 2, ¿qué sería? 2 por protones, 2, ¿cierto? ¿Cierto? 2 protones, ¿ves? Acá lo multiplicamos, sería 4, ¿cierto? 2 por nitrato, ¿cierto? Y 2 por 2 electrones, y 2 por NO2, y 2 por agua. Eso es lo que va a hacer ahí. Entonces ahora
el balance, ¿no? Sale 4, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Lo que estábamos diciendo, ¿ves? 2 por protones más 2, por los 2 protones, ahí está. Estoy haciendo el artificio. 2 por este de acá. ¿Cuánto sale? 4. Eso es lo que estoy poniendo acá, ¿ves? 4. 2 por nitrato. 2 nitrato. Acá está, ¿ven? ¿No? Nada más. Y el cobre no necesitaba. La primera semireacción era por 1. Sumamos miembro a miembro, cobre 0, ¿cierto? Más 2 nitrato, más 4 protones, flechita, cobre más 2, más 2 por NO2, ¿se acuerdan? 2 por NO2, 2 por NO2 sería 2 NO2, ahí saben. Y luego sería 2 por un agua, 2 moles de agua, ¿no? Y ahora, ¿qué me está indicando esto? ¿Cómo hago? Me está diciendo, hey, si tienes 4 protones, estos protones realmente lo que te están indicando es el ácido. Quiere decir que donde es ácido, en el lado de los reactantes, ahí va el coeficiente 4. Esa es la ventaja de ese método del ion electrón. El resto, donde sea 2, no le pongo 2 nitratos, me está diciendo el protón es el que manda, 4 protones, ¿no? Donde sea 2NO2, le pongo 2NO2, ¿no? Donde sea agua, le pongo 2 moles de agua. Y ya está balanceada mi ecuación, ¿no? Chequeamos, ¿no? Y está balanceada la ecuación, ¿ven? 4, 2NO2 y 2 agua. Digamos que tiene su ventaja, ¿no? Su ventaja es que ya no tengo que estar con el método del redox chequeando metales, no metales, hidrógeno y al final oxígeno, ¿no? Un redox, la última parte es chequear, ajustar. A veces van a haber algunas variantes al lado del lado, en el lado del agua. En este redox, en esta en el método del ion electrón no hay eso. ¿Por qué? Porque directamente los protones me va diciendo, los protones finales, ¿no? En este caso los 4 protones finales, me está diciendo, hey, ese es el coeficiente del ácido, ¿no? En el lado de los reactantes. Y en el lado del agua, ¿no? Que está como producto, el coeficiente es 2, ¿no? Si quiero puedo chequear de nuevo y me va a salir que está perfectamente balanceado. ¿Cuál es, digamos, la limitante, ¿no? Porque si bien tiene esa ventaja, la limitante es que tengo que trabajarlo como ion. Entonces, este ácido nítrico no lo podía trabajar si tenía que dejarlo como ion nitrato. ¿Listo? Bien. Entonces, mucho más que esta ecuación, yo preferiría y les recomendaría solamente semireacciones iónicas, ¿no? Semireacciones iónicas, más que una ecuación, porque esta ecuación la pueden balancear por cualquier método, o obviamente por el método de redox, si es lo que más dominan, ¿no? Pero el ion electrón, el método del ion electrón como para balancear toda la ecuación, de repente me toma más tiempo, o no estoy segura si puedo, si lo estoy balanceando, si estoy poniendo bien correctamente este ácido como ion, ¿no? El producto puede estar como ion o no, en este caso no está como ion, de frente, el NO2, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, cuello de botella. El resto es una variante del redox, ¿no? Es una variante del redox. Bien, entonces, espero que se haya entendido. Pasamos, wow, 9. Vámonos ahora, ya hicimos esto, vámonos ahora a hablar de, para preparar un agente coagulante como el sulfato férrico utilizado en la polarización de lava se necesita hidróxido férrico. Después de balancear la ecuación, el método del tanteo determine la suma de coeficientes estequiométricos. Ah, ya esto lo van a hacer ustedes, ¿no? Sumando los coeficientes, ¿cierto? Hierro, 2 hierros, acá ponen 2, ¿no? Azufre como sulfato, salen 3, le ponen 3, ¿no? Entonces, ahí vamos a hacerlo, pero nos quita tiempo, pero sin embargo, esto es rapidito. A ver, ponemos acá. Empezamos con el metal hierro. Yo veo un hierro que ingresa, 2 hierros que salen. Ahí estoy 2, pues acá. ¿Cierto? Azufre, sulfato que ingresa, sulfato que sale. Lo aprovecho como sulfato. Y ya no lo contabilizo el oxígeno, sino todo como si fuera uno solo. Un sulfato que ingresa, 3 sulfatos que están saliendo. Ah, entonces acá le pongo 3. Ya está. 3 sulfatos. Ahora sí voy al hidrógeno. 3 por 2, 6 hidrógenos que ingresan, más 2 por 3, 6 hidrógenos que salen, acá debe ser, ¿no? 12, ¿no? 12 hidrógenos que ingresan, 12 hidrógenos que salen. Repetimos, a ver, 3 por 2, 6, ¿no? 3 hidrógenos por 2, 6. Acá este hidrógeno, 2 por 3, 6. 6 más 6, 12 hidrógenos que ingresan, 12 que salen. Oxígeno, ya no cuento el sulfato, porque el oxígeno del sulfato ya está contabilizado. Oxígeno nada más acá.
3 oxígenos que ingresan, ¿cierto? 3 oxígenos que ingresan, 3 por 2 serían 6. 6 oxígenos que salen. Balanceada la ecuación. ¿Qué me pide? Sumar los coeficientes estequiométricos de toda la ecuación balanceada. 2, sumando todo, ¿no? Sumando todos los coeficientes. 2 más 3 más 1, ¿cierto? Más 6. ¿Cuánto me sale esto? 12. ¿No? Si me hubiese dicho solo de productos o solo de reactantes, ¿no? O divida uno entre otro, bueno, ejecuto, ¿no? Y me dice, divida, por ejemplo, la suma de coeficientes estequiométricos de productos entre coeficientes reactantes. Bueno, cualquier operación puedo hacer, dado que tengo números. Listo. Vamos a ver las reacciones nucleares. Aquí intervienen los núcleos de los átomos, ¿no? Vamos a hacer un paralelo. En los nucleares intervienen las partículas del núcleo. Aquí sí se altera el núcleo. Hasta antes, así sea métodos de redox, así sean reacciones redox, el núcleo nunca interviene en una reacción química, está intacto, ¿no? Aquí, en cambio, en las nucleares sí participan, ¿no? En las reacciones químicas solo participaban los electrones de valencia. Los elementos pueden convertirse en otros, eso es lo que llamamos transmutación. En una reacción nuclear hay una transmutación, es decir, un elemento como reactante ingresa, ¿no? Como por ejemplo uranio y sale, por ejemplo, como otro elemento, ¿no? Como torio o como cualquier otro elemento. En cambio aquí, en la reacción química, no ocurre una transmutación. En una reacción nuclear, pues sabemos, se liberan cantidades de energía, se absorben o se liberan cantidades de energía enormes. En cambio, en las reacciones químicas, si las comparamos con las, obviamente, pues son pequeñas, ¿no? Comparándolas con una nuclear, ¿no? Entonces nosotros debemos el descubrimiento de los radioisótopos, lo debemos a María Curie, ¿no? Bien, vamos a ver las reacciones. Hay 3 tipos de reacciones, ¿no? Las primeras reacciones nucleares se llaman de desintegración, ¿no? Tenemos un núcleo radiactivo muy inestable, como puede ser el radio, el uranio, ¿no? Muy inestable. Entonces comienzan a emitir. ¿Qué cosa emiten? Pueden emitir partículas, pueden emitir solamente radiación, pueden emitir partículas alfa o partículas beta. El asunto es que se convierten en otro elemento, ¿no? Porque este es muy inestable, el núcleo radiactivo. Entonces, este isótopo también se le llama isótopo radiactivo y a los que va originando isótopos radiogénicos, ¿no? Entonces, se forman otras partículas, inclusive hay otras emisiones como neutrón, protón, positrón, neutrino. Nosotros solamente vamos a prestar atención a los neutrones y a los protones. ¿Listo? Y vamos a ver en qué consiste cada una de ese tipo de emisiones, ¿no? Sea radiación alfa, radiación gamma o radiación beta. Entonces, cuando emiten radiación alfa, vamos a prestar atención de que miren cómo ingresa el isótopo radiactivo. Ingresa con un número de masa de 238 y un número Z de 92, ¿no? Emite radiaciones y vamos a suponer que ahora, miren lo que forma. Está emitiendo ahora, miren el Z, ha disminuido en 2 unidades y el número de masa disminuyó en 4. Cuando yo tenga esa observación, que el número de masa disminuye en 4 y el número Z disminuye en 2, digo, acá ha habido una emisión alfa. Se ha emitido partículas alfa, ¿no? Pero en toda reacción nuclear se debe cumplir que la sumatoria de los números Z de los productos debe ser igual al número Z del reactante. Entonces, 90 torio es un producto. Sumo 90 más este otro que es alfa o helio. 90 más 2, ¿cuánto me sale? 92. Ahí está, ¿ven? Sumemos los números de masa. 234 más 4, ¿no? Este producto, helio, 4, me sale 238, ¿ven? Se cumple siempre esto. A este núcleo de helio positivo también se les llama partículas alfa. Entonces, en vez de poner helio nada más, yo puedo decir alfa. Y diciendo alfa, ya estoy diciendo, ¿no? Que esto es 2 y esto es 4. ¿Listo? Entonces, eso es emisión alfa, ¿no? Vamos ahora a ver, por ejemplo, cómo reacción, ¿ven? Ahí está, ¿ven?
sumando siempre, desde ya tomemos la suma, 92 más, ¿no? 92 es lo que me debe salir. 90 más 2, 92. 238 es lo que me debe salir. 234 más 4, 238. ¿Listo? Vamos ahora a ver partículas beta. Por ejemplo, este isótopo radiactivo, el isótopo de carbono, ¿cierto? Forma este otro elemento, una transmutación. Igual, observemos primero qué tipo de partícula se ha emitido. El Z aumentó en una unidad y el número de masa permanece igual. Cuando veamos esto, de que el Z aumentó en una unidad y el número de masa permanece constante, decimos, aquí se han emitido partículas beta. Entonces, el producto secundario, digámoslo así, son las partículas beta. ¿Listo? En una partícula beta es semejante a un electrón, ¿no? Su Z es -1 y su masa es 0. Sumemos 7 más -1, 6. Ahí está, ¿ven? Reactante 6. 14 más 0, 14. Siempre se cumple eso, ¿no? En la partícula beta vemos es negativa. Entonces, en un campo eléctrico, ¿no? Va a sufrir una desviación hacia el campo, hacia el polo positivo, la partícula beta. En cambio, la partícula alfa, por ser positiva, en un campo eléctrico, se va a ir hacia el polo negativo, ¿no? Vamos a seguir avanzando y vamos a ver, ¿no? ¿Por qué aumenta en una unidad? Es que un neutrón de este isótopo radioactivo se va a convertir en dos subpartículas, en protón y en electrón. Al convertirse en protón, aumenta en una unidad el Z, ¿eh? Por eso que va de 6 a 7. Y el electrón es el producto secundario, ¿no? Entonces, cuando hacemos la suma, tanto de Z como de A, tenemos el del reactante. Mucho ojo con ello. ¿Listo? Pasamos a ver radiación, y ahí tenemos la ecuación, ¿ven? Siempre sumamos la sumatoria de Z de reactantes y la sumatoria de Z de productos, ¿ven? 7 más -1, 6. 14 más 0, 14. ¿No? Entonces, haciendo la suma nada más, podemos saber qué tipo de emisión ha habido. Listo. Pasamos ahora a la radiación gamma. Aquí, no se emite partículas, se emite solamente radiación. Es decir, no hay ni carga ni masa, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, este bario radiactivo, ¿ven? 137, este bario ya no es radiactivo, es el producto, pero ya se ha emitido radiación gamma. 0 masa, 0 carga, ¿no? Entonces no cambia. Cuando veamos que no cambia de reactante a producto, no cambia ni la masa ni el Z, decimos, lo que se está emitiendo es radiación gamma. Esta radiación gamma comparada con las otras tiene mayor poder de penetración y no se desvía en un campo eléctrico. ¿Listo? Bien. Vamos entonces ahora a hablar de series radiactivas. Son las que se producen en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, de torio pasa, ¿no? El uranio. Entonces, vemos, ¿ve? De 238 a 234, ¿qué emisión de partícula es? Alfa, porque de 92 pasó a 90. Veamos otro, por ejemplo, este uranio, de 234 a 230 y 92 a emisión alfa. Veamos otro, de radio a, por ejemplo, veamos no sé, de cualquiera, a ver qué es, de este plomo, de 214 está pasando a bimuto 214, no cambia el número de masa. Y el Z de 82 subió a 83. Esta es emisión beta, ¿no? Son series en la naturaleza. Estos isótopos son inestables, van buscando su estabilidad, emitiendo partículas, hasta que llegan a uno más estable, que es el plomo, ¿no? Este plomo es isótopo con este otro que es inestable, con el plomo 214. El plomo estable es el 206. Pero ambos, por ser isótopos, tienen el mismo número de masa, ¿ves? 82. ¿Listo? Bien. Ahí tenemos entonces el uranio, luego de miles de años se convierte en plomo, ¿no? Emitiendo radiaciones, son series naturales, digámoslo así, ¿no? Vamos a ver entonces ahora otro tipo de reacción que es la fisión nuclear. Fisión es sinónimo de partición. Fisión es partición. Entonces, un núcleo muy voluminoso, como el uranio, ¿por qué lo llamo muy pesado? Miren el Z, 92, ¿no? Se le bombardea con neutrón, y se fracciona este núcleo. Entonces se va a fraccionar y me va a dar, por ejemplo, bario, me va a dar criptón y demás partículas, ¿no? Por ejemplo, me están dando 3 partículas de neutrones. Pero siempre se va a cumplir que si yo sumo los números de masa de todos los productos,
me va a dar la suma de masa de los reactantes. Por ejemplo, acá, 235 más 1, 236. Como reactante es 236. Y como Z, 92 más 0, 92. Entonces vamos a tener que, si yo sumo los Z de todos los productos, me va a dar 92, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿ven? 235 más 1 sería 236. Sumemos 142 más 91, ¿no? Vamos a suponer que no supiéramos este coeficiente, que es 3, pero el neutrón sí, esto sí es siempre constante, 1 y 0. No lo puedo modificar y poner 3 acá, no. Entonces lo único que puedo modificar es el coeficiente 3. Entonces multiplico 3 por 1, 3, más 91, 94, más 142, me sale 236. Vamos a sumar los Z. 3 por 0, 3, más 36, 36, más 56, 92. ¿eh? 92 más 0 me sale 92. Siempre se cumple esa sumatoria. ¿Listo? Eso se llama fisión nuclear, ¿no? Es decir, un núcleo voluminoso se rompe y forma núcleos más pequeños, más ligeros. Fisión nuclear, ¿no? El ejemplo tenemos en la bomba atómica. Mientras que fusión nuclear implica unión, fusión es unión. Por ejemplo, ¿no? Un deuterio se une con un tritio y forma un helio, ¿no? Eso es lo que ocurre en la atmósfera solar, ¿no? El deuterio se une con el tritio, aunque sea en una unidad, pero el Z es un poquito mayor, ¿no? Entonces, cuando yo vea que el Z es un poquito mayor que los reactantes, eso ha sido fusión nuclear. Aparte se eliminan partículas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, neutrón. ¿Qué coeficiente será esto? Sumemos 4 más 1, 5, 3 más 2, 5. No necesito ponerle ningún coeficiente acá. En el Z, 1 más 1, 2. 2 más 0, 2. ¿no? Entonces, siempre se cumple que la sumatoria de Z de reactantes es igual a la sumatoria de Z de productos. Y ahí lo tenemos. ¿eh? Siempre se cumple eso. ¿no? Podemos sumar cualquiera de ellos. Por ejemplo, ¿no? en este elemento, 246 más 12, sale 250, 200 ¿cuánto? 50, debe salirme 258, ¿cierto? Pero ya tengo 254, esto no lo puedo cambiar, ni esto tampoco. ¿Qué coeficiente debe venir acá? 4. 4 por 1, 4 más 254, me sale los 258 que ya había analizado. 96 más 6 me sale 102. ¿no? Así, acá sea cualquier coeficiente, por ejemplo, en este caso 4 por 0, 4, más 102, 102, 102. Eso es lo que estamos hablando a cada momento. Listo, entonces tenemos ahí, ¿no? Cómo balanceamos una ecuación nuclear. ¿no? Entonces aquí ya lo balancean ustedes. Vamos a los ejercicios rápidamente. ¿eh? Entonces aquí, ¿qué tenemos? ¿no? Tenemos, ¿no? Se trata de, dice, se trata de una, a ver, aceros Arequipa, me habla una forma de obtener el hierro, es la producción de acero mediante la reacción de la hematita. Me habla de la hematita, más el calor, más calor, ¿no? Entonces, puedo clasificar, ¿cierto? ¿Es una reacción de doble desplazamiento? No, incorrecto, ¿cierto? No es una reacción de doble desplazamiento, es una reacción de desplazamiento simple, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el carbono que estaba libre, ahora está enlazado al oxígeno, y el hierro que estaba enlazado aparece libre. ¿Se trata de una reacción exotérmica? No, endotérmica, ¿no? El calor está en el lado de los reactantes. ¿Es una reacción reversible? No, es irreversible. ¿no? Es irreversible. ¿Se trata de una reacción redox? Sí, por este carbono, ¿eh? ya encontré, por este, o por este hierro, efectivamente. El número de oxidación 0, en el otro lado debe ser diferente de 0. ¿no? Entonces, rápidamente observamos ellos. ¿no? Vamos al ejercicio 2. Entonces me piden que balancee la ecuación, ¿no? El ácido fosfórico con el hidróxido de calcio, ¿no? Me da el fosfato de calcio. Podemos balancear por el método del tanteo, ¿sí? ¿Cierto? Metales, no metales. Este fosfato aprovechamos, fosfato, ¿cierto? Entra como fosfato. Acá salen 2 fosfatos, entonces le pongo 2 fosfatos acá, ¿no? Rapidito. ¿Cierto? 2 fosfatos. Y el calcio también balanceado. ¿Listo? Vámonos al ejercicio 3. El ácido nítrico con el ácido bromhídrico, con el mercurio metálico, forman esta reacción. Entonces, ¿no? Hacemos las reacciones, ¿no? Nitrógeno de más 5 está pasando a nitrógeno más 2. ¿Cuál más está cambiando? Está cambiando, ¿cuál otro está cambiando? El nitrógeno de más 5 está cambiando a nitrógeno más 2. ¿Cierto? El otro que está cambiando es el bromo de menos 1, está pasando, no, a menos 1 no cambia el bromo. El mercurio, ¿cierto?
el mercurio de 0 está pasando a mercurio más 2. Hemos dicho, ¿no? A mercurio más 2. Y el nitrógeno de más 5 a nitrógeno. Ya tengo los dos, ¿ven? Entonces, ¿quién se oxida? ¿Quién se reduce? ¿No? Entonces, ¿el ácido nítrico es el agente reductor? No, es el agente, ¿cierto? Es el agente oxidante, ¿cierto? Porque se está reduciendo de más 5 a más 2. Todo lo que hemos hecho, miren ustedes. ¿El NO es la forma oxidada? No, pues si este se oxida, el NO, ¿cierto? El nitrógeno de más 5 está pasando en la forma reducida. ¿No? El mercurio disminuye, el mercurio de 0 está pasando a más 2, aumenta su número de oxidación. Incorrecto. Y el último, el nitrógeno se reduce de más 5 a más 2, correcto. ¿No? Solamente me estaba pidiendo cambios en el número de oxidación. Acá balancear por el método, ¿podemos balancear? Acá está balanceando por el método del redox. El manganeso de más 4 pasa a manganeso más 2. Y el cloro de menos 1 está pasando a cloro 0, ¿cierto? Pero como este es 2, le pongo 2 acá, ¿cierto? 2 aquí, y en realidad está ganando 2 moles de electrones. No necesito artificio, porque uno gana 2 y el otro pierde 2 electrones, ¿no? Pierde 2, este de acá. Entonces simplemente copio los coeficientes y puedo chequear, ¿no? Porque es método del redox. ¿Quién es agente oxidante? ¿Quién es agente reductor? ¿Quién es la forma oxidada? ¿Quién es la forma reducida? Por favor, trabájenlo. Lo hemos desarrollado en ejercicios. Vámonos al ejercicio 5. Vemos ahí, ¿no? El nitrógeno de más 3 pasa a nitrógeno más 2, ¿cierto? El potasio no está cambiando de número, el yodo de menos 1 está pasando a yodo 0, ya encontré mis dos variantes, ¿no? De más 3 a más 2 está ganando, ¿cierto? ¿Cuántos electrones está ganando? Una mol de electrón. El yodo de menos 1 a yodo 0, lo que me está diciendo, ¿no? Es esto, ¿no? A ver, vamos a ponerlo acá. El yodo de menos 1 está pasando a yodo 0. ¿Cuántos electrones está perdiendo? Una mol de electrones está perdiendo. Por eso pasa con mi recta numérica, ¿cierto? Ya está. Pero este yodo se escribe así, 2. Entonces esto es 2 y esto es 2. Entonces, en realidad, sigue siendo oxidación, pero está perdiendo 2 moles de electrones. ¿Ve? Y ahí acá lo está poniendo. ¿Ve? Esto es esto. Ya está. Este que pierde 2, este que gana 1, artificio. Lo necesito por artificio. Por artificio, entonces, a este lo tengo que multiplicar por 2. Multiplicando por 2 a este, ¿cuánto sería? Vamos a ponerle acá, ¿no? Multiplicando por 2. ¿Cuánto sería? 2 nitrógeno más 3. Más 2 electrones que está ganando. Y más 2 nitrógeno más 2. ¿No? Sumamos miembro a miembro y voy a tener, ¿no? 2 nitrógeno más 3 más 2 yodo menos 1. Las moles de electrones se anulan. Me da 2 nitrógeno más 2 más un yodo 0. Una vez que ya tengo esto, los coeficientes los subo a la ecuación, ¿no? Donde vea nitrógeno más 3, ¿no? Le pongo, en caso del nitrato, ¿no? Y está, y le pongo coeficiente 2, ahí está, ¿ven? Donde vea yodo menos 1, le pongo coeficiente 2. Donde vea nitrógeno más 2, le pongo coeficiente 2. Donde vea yodo 0, coeficiente 1. Chequeo, porque nunca me puedo olvidar, cuando es redox, tengo que chequear por tanteo, ¿no? Chequeando por tanteo, entonces, ¿cierto? Ajusto el agua, ¿no? Porque potasio está bien, azufre, ¿no? Por ejemplo, chequeando, ¿no? Entonces vemos acá un azufre que ingresa, ¿cierto? Entonces acá tenemos que poner, ¿no? Un azufre que sale, ¿no? Potasio, 2 potasios, nitrógeno, no nitrógeno, vámonos al hidrógeno. 2 hidrógenos que ingresan, ¿cierto? Pero nosotros hemos puesto acá, por tanteo, ¿cierto? Acá 2 de azufre. Porque aquí es SO4, ¿cierto? 2. Ya, entonces aquí tendríamos, ¿cierto?
para el agua 2, ¿no? Sumamos los coeficientes y tenemos. ¿Listo? Vámonos al ejercicio 7. El ejercicio 6, perdón. Ahí está el sulfato, ¿no? Menos 2, ahí está, sulfato, ¿no? Lo que hemos hecho en el método del Young-Electromen. El azufre de más 6 pasa a azufre, ¿no? Menos 2, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, podemos hacerlo. Vamos a poner acá. El azufre, ¿cierto? De más 6 está pasando a azufre menos 2. ¿Cuántos electrones está yendo en la recta numérica, no? 8. Está ganando 8 moles de electrones. ¿Cierto? ¿Cierto? Luego, ¿qué tenemos? Que aquí hay 4 oxígenos. Entonces, aquí tenemos que poner 4 moles de agua. 4 moles de agua. Acá sería 8 protones, ¿no? 8 protones. Ya está. Entonces, es una semirreacción de reducción, ¿cierto? Reducción. Me pregunta, ¿el ion sulfato se reduce? ¿Cierto? El ion sulfato se reduce, ¿cierto? Y ¿qué más dice? El ion sulfato y suma los coeficientes y la suma de los coeficientes geométricos. 8 más 1, 9, más 1, 10, ¿cierto? Más 4, 14. A ver, ¿por qué sale 2 acá? Azufre SO4 menos 2. Un azufre que ingresa, un azufre que sale, ¿no? Está bien balanceado. Sulfato H2S. Un azufre que ingresa, un azufre que sale. Más 6, menos 2, más 8. 4 oxígenos que ingresan, 4 oxígenos que salen. Acá 4 por 2, 8. Pero acá tengo, no, acá sería, ¿cuántas moles de agua serían? Solamente serían 8, pero acá tengo, ¿no? 2 hidrógenos, ¿cierto? 2 hidrógenos. Entonces tendría que ponerle simplemente, entonces tendría así, ¿no? Sumatoria sería 16, porque le está poniendo, ¿cierto? Ahí está, ¿ven? 4 moles de agua, más 10, 14, ¿no? 1, más 10, 11, más 1, 12, más 4, 16, ¿ven? Completo. ¿Listo? Es una semireacción de reducción. Bueno, yo creo que nos ha ganado la hora. Yo creo que la voy a dejar descansar. Me he quedado en el ejercicio 7. ¿Ya? El ejercicio 7 puede hacerle una captura para que lo reprocesen. ¿Listo? Y luego lo termino. Ustedes saben que cuando dejo pendiente, la siguiente la termino. Así que la vamos a terminar la siguiente semana. ¿Listo? Voy a dejar solamente las capturas, ¿no? Las capturas y las claves. Ya está. Ahí terminamos entonces el ejercicio, ¿no? Me hacen recordar o no, yo apunto acá en mi libretita que nos hemos quedado pendiente el ejercicio 7. ¿No? El ejercicio 7. Ahí están las claves, ¿no? Que el siguiente semana también se los voy a presentar de nuevo, ¿no? Y empezamos la siguiente semana con el ejercicio 7. ¿Listo? El ejercicio 7. Muchas gracias. Nos hemos demorado porque hemos sido muy lentos. Hemos repetido mucho algunas cosas. Pero igual. Con tal que sea de provecho para ustedes, no hay problema. Entonces nos despedimos. Muchas gracias. Tienen su recreo. No sé si hay alguna pregunta puntual que quisieran que ponga una pantalla o algo así. Ya estamos en la hora, ¿no? ¿Preguntas? Ninguna, profesora, gracias. Ya, entonces, por favor, la próxima. Practiquen ustedes, tienen la clave, practiquen esto. Practiquen ¿cómo se llama? Las claves ahí las tienen, la 8, la D, la 9, la D, y los ejercicios de clase también, ¿no? Pero yo igual igual empezamos con la 7. Gracias, nos vemos, cuídense, hasta luego.